amado Padre, nos encontramos reunidos hoy para bautizar estos hombres, estos varones, en tu nombre, Jesús. Y te rogamos, Padre, que en tu bondad, tu Espíritu Santo, asimismo les selle, asimismo les llene, y el bautismo del Espíritu venga sobre sus vidas. Yo, como ministro de altar de adoración a Adonai, como pastor de esta congregación, con la autoridad que tú me has dado, los bautizo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, Alexander Latino, ¿crees en Jesucristo? Sí, Señor. Creo en Cristo Salvador, creo que Cristo murió por mis pecados en la cruz y creo que está sentado a la diestra del Padre. Conforme a lo que tú has confesado y como ministro, pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Testifico que Cristo vive en mí. Segundo, Sebastián Amaya, ¿crees en Jesucristo? Yo, Sebastián Amaya, creo que Jesucristo es mi Salvador. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mi pecado. Creo que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y que ha resucitado. Conforme a lo que tú has confesado, como ministro de altar de adoración a Adonai, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo testifico que Cristo vive en mí. Amén. Leiber, ¿qué? Leiber Olaya. Leiber Olaya, ¿crees en Jesucristo? Creo en Jesucristo que fue el que murió en la cruz por todos mis pecados. Conforme a lo que tú has dicho, Conforme a lo que tú has dicho, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ministro de altar de adoración a Adonai. creo en Jesucristo. Siguiente. Javier, ¿qué? Javier Vega. Javier Vega, ¿crees en Jesucristo? Repite, yo creo en Jesucristo, Yo creo en Jesucristo. como mi Señor, Como mi Señor. como mi Salvador. Como mi Salvador. Creo que murió por mis pecados, que fue a la cruz, que resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Como ministro pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo testifico de Cristo en mi vida. Yo testifico de Cristo en mi vida. Sí, ¿qué sigue? David Vega, ¿crees en Jesucristo? Yo, David Vega, creo en Jesucristo, que murió por mí en la cruz, que perdonó mis pecados, que está sentado a la derecha de Dios Padre y que salvó mis pecados. Conforme a lo que tú has dicho, como ministro, pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo testifico que Cristo vive en mí. Jefferson Vega, ¿crees en Jesucristo? Yo, Jefferson Vega, creo en Jesucristo porque
tú has dicho y conforme a lo que tú has creído, como pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo testifico hoy que Dios vive en mí. Amén. Ángel Riveros, ¿crees en Jesucristo? Creo en Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Creo que murió por mí en la cruz, que está sentado a la derecha de Dios Padre y ha resucitado. Conforme a lo que tú has creído y conforme tú lo has dicho, como ministro de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Testifico que Cristo vive en mí y soy yo de Cristo. Amén, bien. Que siga. Rey Ramírez. Arley Ramírez, ¿crees en Jesucristo? Creo en Jesucristo que ha muerto por mis pecados, ha resucitado y está sentado a la derecha de Dios Padre. Conforme tú has creído, conforme tú lo has dicho, como ministro, pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Jesucristo, vive en mí. Sigue. Marlon Besán. Marlon Castro, ¿crees en Jesucristo? Yo creo en Jesucristo que murió en la cruz por mis pecados. Creo que está sentado a la mano derecha de Dios y creo que Él resucitó. Conforme tú has dicho y conforme tú has creído, como ministro de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que Cristo está en mí. Abraham Bravo, ¿crees en Jesucristo? Yo, Abraham Bravo, creo en Jesucristo que murió por mis pecados, que resucitó por mí, que está al lado derecho de Dios Padre. Conforme tú has creído y conforme tú lo has dicho, como pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo testifico que Cristo vive en mí. Alberto Quintero. Carlos Alberto Quintero, ¿crees en Jesucristo? Yo, Carlos Alberto Quintero, creo en Jesucristo, mi único Rey Salvador, el que murió en la cruz por mis pecados y resucitó y está a la diestra de mi Señor. Conforme tú has dicho, conforme tú has creído, como pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Testifico que Cristo vive en mí. Ismael, ¿qué? Ismael Martínez, ¿crees en Jesucristo? Yo creo en Jesucristo, creo en Papito Dios, que ha muerto en la cruz por mis pecados y testifico que está sentado a la derecha de Cristo. Conforme tú lo has dicho, conforme tú has creído, como pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Méndez. Anderson Méndez, ¿crees en Jesucristo? Creo en Jesucristo que murió por nosotros en la cruz y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Conforme tú has dicho, conforme tú has creído, como pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que Cristo vive en mí. Brian Rodríguez. Brian Rodríguez, ¿crees en Jesucristo? Creo que en Jesucristo porque creo que él murió por nuestros pecados, que está a la diestra de nuestro Padre y ha resucitado. Conforme tú has creído, conforme tú lo has dicho, como pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Testifico que Cristo vive en mí. Fabito Rangel. Fabio Rangel, ¿crees en Jesucristo? Yo creo en Cristo porque murió por mis pecados, está sentado a la diestra del Padre y hoy vive y reina por mí. Conforme tú has creído, conforme tú lo has dicho, como pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo testifico que Cristo vive en mí. Edito Vanegas. Jairo Vanegas, ¿crees en Jesucristo? Jairo Vanegas, como pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Kiber. Kiber Mata. Kiber Mata, ¿crees en Jesucristo? Creo que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz, creo que resucitó y creo que está a la derecha de Dios Padre. Conforme tú lo has dicho, conforme tú has creído, como pastor de altar de adoración a Adonai, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Testifico que Cristo está en mi vida. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Brian. Brian Sánchez, ¿crees en Jesucristo? Yo, Brian Sánchez, creo en Jesucristo, que ha sido mi Salvador, ha muerto por mis pecados y está a la derecha de Dios Padre. Conforme tú has creído, conforme tú has dicho, Brian Sánchez, yo como pastor de altar de adoración a Adonai te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo vive en mí. Jefferson Gómez, ¿crees en Jesucristo? Yo creo en Jesucristo porque murió por mis pecados en la cruz, porque es mi Salvador y porque está a la derecha de nuestro Señor. Conforme tú lo has dicho, conforme tú lo has creído, yo como pastor de altar de adoración a Adonai te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Testifico que Cristo vive en mí. Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo Rodríguez, ¿crees en Jesucristo? Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, que murió por mis pecados y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Conforme tú lo has dicho, conforme tú lo has creído. Yo, como pastor de altar de adoración a Adonai, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo testifico que Cristo mora en mí. Luis Armando Egea. Luis Armando, ¿crees en Jesucristo? Yo, Luis Armando, creo en Jesucristo, creo que ha muerto por mis pecados, creo que vive en mí y creo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Conforme tú has creído, conforme tú lo has dicho, yo como pastor de altar de adoración a Adonai, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Testifico que Cristo vive en mí. Ricardito Navarrete. Ricardo Navarrete, ¿crees en Jesucristo? Creo en Cristo, creo que está en mí, la mano de Dios Padre. Conforme tú has creído, yo como pastor de altar de adoración a Adonai, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que Andrés Loaiza. Andrés Loaiza, ¿crees en Jesucristo? creo en Jesucristo como mi único Salvador, el que murió por mis pecados y ha resucitado, que está sentado a la diestra del Padre y vive por siempre y para siempre. Conforme tú lo has dicho, conforme tú has creído, yo como pastor de altar de adoración a Adonai te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo vive en mí. Orlando Hernández. Orlandito, ¿trajo tanque de oxígeno? Orlando Hernández, ¿crees en Jesucristo? Yo creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, que murió y se entregó en una cruz por mis pecados y que resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Conforme tú lo has dicho, conforme tú has creído, yo como pastor de altar de adoración a Adonai te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿Algo otro, hermanos? ¿Alguien más? Amado Señor, en tu nombre los he bautizado, como tú has dicho, ahora son tus hijos, son tus discípulos. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les guardes, les cuides y les guíes y les sostengas hasta su venida, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos y hacernos tus hijos. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.